¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, soy Jobly Pérez, periodista colaboradora del Venezolano de Panamá. Hoy vamos a hablar sobre los mitos en las cirugías plásticas. El doctor Yesser Olivares, cirujano plástico, nos va a estar pues hablando en este momento sobre muchos mitos de las cirugías plásticas. Hemos hecho varios intentos, vamos a ver si en esta oportunidad se logra, si no, pues lamentablemente vamos a tener que suspender la transmisión porque hemos tenido algunas fallas con el Instagram del doctor Yesser Olivares. Así que bueno, vamos a esperar si el doctor se conecta. Si no, entonces yo les prometo que haré un video aparte y pues estaremos publicándolo en el Instagram del venezolano. Todavía está lloviendo, ¿cierto? No, bueno, nada que ver. Bueno, yo creo que vamos a suspender esta entrevista y pues estaremos reagendándola para otro momento o la estaremos haciendo a través de otra vía para publicarla entonces en nuestro IGTV. Porque pues ha sido bastante... Ah, ya se conectó el doctor Yasser Olivares, ahora sí podemos hacer la conexión. Me hace muy feliz, me hace muy feliz porque ahora sí pudimos hacer la conexión. Esperemos que se conecte. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, buenas Lo tardes, hemos ¿cómo estás? logrado. Lo hemos logrado. Les decía a todos que, bueno, estábamos intentándolo porque queríamos hablar contigo sobre los mitos que hay en las cirugías plásticas. Hay Qué bueno, muchos. bueno, qué bueno, Yoblani. Uno de ¿Cómo los es? grandes mitos, tú me dices, de hecho habíamos cuadrado esta entrevista para el día de ayer jueves, pero no se podía porque estabas operando. Entonces quieres decir Sí. que a pesar de esta emergencia mundial sobre el COVID-19, tú estás aún operando algunos tipos de cirugías plásticas o cuáles en específico. Bueno, en realidad estoy acá en Santiago de Chile y bueno, el Estado autorizó la realización de cirugías electivas, ¿ok? Por ahora no se ha anunciado que haya una suspensión de las mismas, por lo tanto seguimos realizando cirugías tanto plásticas como cualquier otro índole de cirugía, otros colegas también. Comencemos con ese tema entonces. ¿Qué tanto las personas pueden dudar y pensar en hacerse alguna operación estética en este momento? Porque hay gente que le aterra ir al médico. O sea, mientras menos vaya a una clínica, a un hospital, mucho mejor. Bueno, hay gente que de verdad está muy asustada o que está muy nerviosa por la situación del coronavirus, pero en realidad siempre las consultas se complementan con información a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Y bueno, aló, aló, Sí, había vamos. recibido una llamada. Eh, Siempre se le pide como requisito a los pacientes pues tener un tapaboca, la colocación de guante, pues que se lleven todo lo necesario para poder asistir a la consulta. Y también nosotros también solicitamos como medida preventiva la realización de la prueba del PCR para coronavirus antes de realizar cualquier tipo de cirugía y sobre todo por lo menos unos 5 o 6 días antes de la cirugía. Qué bueno. Jesser, revisando tu Instagram, bueno, además que te conozco desde hace muchísimos años, Sí, revisando tu Instagram me di cuenta de que la mayoría de las fotos que hay son de mujeres. Entonces allí entra sí. uno de los principales mitos que dicen los hombres no se hacen ningún tipo de cirugía plástica. Sí, bueno, en realidad los hombres sí se hacen cirugías plásticas, pero no es, por lo menos, no es lo que mayormente consulta, ¿ok? Ujú. La mayoría de las veces siempre son mujeres quienes asisten a la consulta médica, pero he tenido, asisten pocos hombres a la consulta. De hecho, hay pocas publicaciones en mi Instagram, sobre todo
de resultados en hombres, porque realmente son pocos los hombres que van a la consulta a asesorarse sobre todo de alguna realización de cirugía plástica. ¿Qué cirugía plástica se realiza en su mayoría? Los hombres. La mayoría son rinoplastias, otoplastia eh, y bueno, es variable, pero la mayoría es rinoplastia, otoplastia y lipoescultura. Ok, hablando de de la rinoplastia, hace minutos que me traté de conectar, había una persona una de las seguidoras que nos decía que a ella le daba muchísimo miedo operarse de la nariz, aunque la tenía desviada. Sí. ¿Cómo hacer para quitarnos ese miedo? Porque sé que muchas personas tienen ese miedo con la nariz sobre todo. Bueno, la rinoplastia es una cirugía que de verdad, para mí y para muchos otros pacientes, luego de que ya tienen la experiencia de haber estado en la intervención quirúrgica, primero que no es dolorosa. Ok. Segundo, que la cantidad de hematomas que pueden presentarse o algún cambio de coloración en la piel va a depender muchas veces del tipo de rinoplastia que se haya realizado. Muchas veces nosotros tenemos que tratar de realizar unas fracturas pequeñas a nivel de de la zona cercana a la nariz Ujú. para modificar la estructura y la pirámide nasal y permitir que ésta se vaya a perfilar mucho mejor. ¿Por qué las Eh, personas pueden tener miedo con esa operación, Yesa? Porque en realidad tienen miedo a que se le deforme la cara. En realidad es una Ujú. parte fundamental de la cara, forma parte de lo que significa tener ese perfil adecuado, ¿ok? Y no querer cambiarlo. Pero hay muchas pacientes o muchos pacientes que en realidad pues tienen alguna deformidad nasal y pues solicitan algún cambio con el propósito de mejorar. Claro que sí, importante eso. Hablemos de la lipoescultura. Otro de las operaciones, pienso yo que es más frecuente, luego te voy a preguntar cuál es la más frecuente, pero de la lipo hay mucha gente que dice, bueno, pero ella, ¿por qué se hace una lipo? Me pasó a mí, de hecho, cuando me la hice, ¿por qué se hace una lipo si ella está delgada? ¿La lipo es para adelgazar o es para moldear? La lipoescultura, como su nombre lo dice, es el acto de liposuccionar el cuerpo humano, pero dándole una escultura corporal. Es Ok. decir, cada cuerpo tiene una fisionomía anatómica propia y una capacidad de contención de grasa diferente, o por eso es que hay unos que son un poco más rellenitos o gorditos, o son más delgados. Y en líneas generales, pues la idea de la lipoescultura es esculpir el cuerpo, más no con eso significa que tú con esa cirugía vayas a realizarte es una disminución del peso corporal, porque no está hecho para eso. Para eso Claro. está la cirugía bariátrica. Y hablemos de la cirugía bariátrica. Para una persona poderse operar y tomar esa decisión, ¿cuál es lo más importante? Evitando así comentarios de la gente, sino tú como médico especialista, ¿cuál es lo más importante que debe tomar en cuenta esa persona? Para realización de la cirugía bariátrica. Correcto. Bueno, en líneas generales la cirugía bariátrica está destinada a mejorar el peso corporal. Y no solamente el peso corporal, sino que también luego de que el paciente disminuye mucho de peso, existen una serie de cambios metabólicos que ocasionan el beneficio desde el punto de vista metabólico. Y Ok. entre ellos, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión o simplemente la aterosclerosis. Eso por decir, por nombrar algunas, porque son muchos los beneficios que la cirugía bariátrica te va a traer, pero como consecuencia de la cirugía bariátrica, siempre hay un descenso del peso que puede ser entre 40, 30, hasta 70 kilos, hasta 80 kilos si es posible, y muchas veces el paciente queda con mucha flacidez en la piel y terminan yendo luego de 1 o 2 años más tarde
hacerse una cirugía plástica reconstructiva para mejorar el aspecto de esa flacidez. Así que entonces se resuelve de una u otra manera. Sin embargo, pues están esos miedos por muchísimas cosas que se han suscitado en Sí, cuanto a los operatorios. sí, sí, claro, por supuesto. Con Eh, respecto volviendo a la cirugía en la cara, en el rostro, hay muchísimos tipos de cirugía que se puede hacer en el rostro y dice la gente, me da miedo hacérmela porque me puede desfigurar la cara. claro. Ese miedo, yo creo que cada uno de nosotros tiene como la naturaleza de tener algo de miedo por que las cosas salgan mal, ¿no? Ujú. Pero creo que debe haber como bien un enfoque bastante completo desde el punto de vista de la conciencia de cada persona para poder realizarse una cirugía plástica, porque nosotros somos cirujanos, no somos dioses ni nada, ¿no? Y a veces logramos cambiar rostros, cambiar personas, cambiar este, una imagen con el propósito de mejorarla. Pero a veces la expectativa de cada paciente es lo que va a determinar qué tan feliz o qué tan triste esté por el resultado, porque la Claro. expectativa de cada una de las personas, por ejemplo, decir, mira, yo quiero que mi nariz se parezca a la de un artista X, por nombrar Sí, algo. es difícil. Entonces, a veces es muy difícil lograr ese objetivo, siempre y cuando eh, debe estar eh, ubicándose, o sea, en lo que respecta a lo que es la expectativa real, porque la expectativa real es lo que realmente me va a llevar a un resultado mucho más óptimo y que el paciente esté mucho más contento con el resultado de la cirugía plástica estética hecha en la cara. Es correcto. Y además que, bueno, como lo hemos hablado ya contra la rinoplastia y ahora cirugías en la cara, es nuestra Sí, tarjeta de presentación, es lo primero que la gente ve. En sí, cuanto a las prótesis mamarias, Yesel, ajá. eh, ¿qué tanto puede hablarse de esto? Hay gente que dice, yo puedo operarme los senos después de tener hijos porque ahorita no quiero. ¿Qué tan cierto es esto que las mujeres que no han sido madre todavía deben esperar tener hijos? Mira, la cirugía mamaria es muy variable. Eh, a veces me preguntan, doctor, ¿y cuánto sale una cirugía de mama? Y le puedo decir que existen eh, fácilmente cinco, a partir de cinco técnicas en adelante y muchísimas más que uno puede realizar dependiendo del diagnóstico que se tenga en ese momento, en donde cada persona tiene unas mamas de forma, tamaño diferentes, con un tórax diferente. Ahora, con respecto a eso, hay que tomar en cuenta varios factores. La primera parte es que eh, una paciente se puede operar de las mamas y tener una prótesis mamaria y básicamente las complicaciones que tiene una paciente sin tener una prótesis mamaria igualmente las va a tener teniendo una prótesis mamaria. Es decir, estamos hablando desde el punto de vista de la lactancia materna. Evidentemente puede que colabore un poco en cuanto a que tenga congestión mamaria, pero siempre están funcionando algunos conductos, eh, digamos, algunos conductos mamarios que te ayudan a tener una buena función de la mama y permiten y garantizan una lactancia materna. Ahora, evidentemente, la cirugía de mama, pues puedes esperar el tiempo que tú quieras para realizártela o hacértela antes. Por Ok, eso no hay no hay ningún ningún problema. problema. Hay una edad específica en que te la puedas hacer. Es decir, si tengo o una niña de 18 años, de 16, 15 años se la puede hacer, una mujer de 50 años, 60 años se la puede hacer. Mira, hay una edad mínima. En realidad hay una edad mínima que vienen siendo los 19 años, ¿ok? A partir de los 19 años, ya una paciente que tenga 18 años muchas veces tiene sus glándulas mamarias bien desarrolladas. Ok, Y la edad ideal es a partir de los 19 años cumplidos en adelante. ok. Eh, Sin embargo, pues siempre hay chicas que llegan antes de los 19 años que se quieren a realizar una cirugía mamaria. Eh, lo importante aquí es que
no es que tú no lo puedas realizar como cirujano, pero es que tienes que explicarle al paciente que sus glándulas todavía no están bien desarrolladas y puede acarrear un crecimiento de la piel, un crecimiento del tejido mamario que puede modificarse debido a que cuando se interviene con una cirugía, estás modificando la estructura de la glándula mamaria. Claro. Además que está muy No, joven la... no es algo que esté, no es algo que me va a llegar una chica de 15 años y yo le tenga que realizar una cirugía mamaria porque eso no está descrito así. Ahora, una señora de 50 años que tenga las mamas demasiado grandes y que le molesta la columna vertebral, es una condición sine qua non hacer una cirugía reconstructiva de mamas que le permita tener una mejor calidad de vida. Claro, por supuesto. Ujú. Una de las cosas que me recuerda a mí antes de operarme, que también lo pensaba mucho, era si me quedan cicatrices. Yo no quiero hacerme mis senos, que se me vean bellísimos, con un Sí. traje de baño, con un vestido, pero al momento de estar desnuda, que se me vean las cicatrices. Qué tanto problema puede ser eso hoy en día, Yesel? Ha evolucionado, me imagino, la medicina. La, ahorita existen múltiples tratamientos para las cicatrices, múltiples, desde las cremas hasta la cirugía con láser, hay múltiples medidas, ¿ok? Algunos apósitos que se colocan a nivel de la cicatriz y que permiten un aplanamiento de una cicatriz queloidea, por ejemplo, pero básicamente la cicatriz depende de múltiples factores, factores genéticos, factores ambientales, factores propios del cirujano, factores propios de la cirugía, factores del medio ambiente. Entonces son múltiples cosas que van a determinar, inclusive en la forma en que se realizan las incisiones. Porque muchas veces me consulta un paciente y me dice, yo tengo una cicatriz queloidea, y cuando veo no es una cicatriz queloidea, es Ok, simplemente una cicatriz que puede ser hipertrófica o una cicatriz que simplemente se anchó o se aumentó su espacio porque eh, hay diversas circunstancias porque, por ejemplo, se la hizo en la pierna o se la hizo en una mano. Entonces, no es igual la piel de la mano, la piel de la pierna, la piel de las mamas. No es igual la forma como se realiza una cicatriz, por ejemplo, con algún tipo de metal o con algún objeto contundente o cortante, a que ok. se realice con un bisturí que es mucho más delgado, mucho más fino y disminuye la posibilidad de que existan reacciones en la cicatriz de manera del tipo que lo idea. Pero, repito, depende de factores genéticos y factores propios de cada persona y factores ambientales. Así es. ¿Qué tan dolorosa puede ser una operación? Bueno, la cirugía plástica que más duele es la cirugía de lipoescultura. Esa es la Horrible. cirugía plástica que más duele definitivamente, es la que más duele. Y es la que más se hace a la gente, es la que Sí. más se hace en las personas. Los pacientes acuden en su mayoría porque quieren hacerse una lipoescultura. Eh, no me parece que la cirugía de nariz duela, para nada. Te inflama un poco la cara, pero no me parece que la cirugía de nariz duela. Y la cirugía de mama, por ejemplo, duele siempre al principio, pero ya después es mucho más rápida la recuperación. Sobre todo en los primeros 3 días, las personas siempre sienten esa sensación de presión en el pecho, con alguna sensación de dificultad para respirar. Muchas veces hay algunas pacientes que son mucho más sensibles a esa presión que otras, pero sin embargo, todas evolucionan perfectamente bien. Qué bueno. Hay una duda que tengo. Hoy en día dicen muchos médicos que esto de las prótesis permanentes no Ujú. son adecuadas como en sí. Yo casi cumplo los 10 años operada, es decir, que es recomendable que me las cambie, además que han habido algunos problemas que he tenido. Entonces, ¿qué tan cierto son las prótesis permanentes? Eh, las prótesis, mira, la gran mayoría de las prótesis están hechas para toda la vida. En realidad, yo he tenido la experiencia de sacar implantes mamarios de casi 30 años y están Wow, intactos. wow. Pero todas las prótesis, las que tú coloques, siempre deben tener una evaluación médica Ujú. de manera regular.
Ok, Si todo está normal, si no sientes ninguna sintomatología, si no tienes antecedentes familiares de cáncer, eh, tu evaluación debe ser cada 10 años. Si por lo menos tienes antecedentes familiares, por lo menos tienes sintomatología de alguna molestia o algo así, debes ir con más regularidad a tu médico hasta que te dé el alta médica y pues puedes pasearse una evaluación, si todo marcha muy bien, entre cada 2 años, cada 5 años o cada año, simplemente. claro. Yesser, hay muchos mitos también sobre la lipoescultura. Dice la gente que la pueden perder o que el cuerpo se le deforma porque engordas otras zonas que no te operaste. ¿Eso qué tan cierto es? Cada vez que se realiza una lipoescultura, siempre se produce una cicatriz interna entre debajo de la piel y por encima del músculo. Esa cicatriz interna básicamente es lo que llamamos fibrosis Ujú. y es la reacción inflamatoria que el cuerpo tiende a producir ante la succión de la grasa, ¿ok? Y para eso existen varias medidas como masaje, drenaje linfático, aplicar algunas aparatologías que puedan ayudar a disminuir la inflamación, la fibrosis. Eh, lo cierto es que cuando tú haces una liposucción, siempre donde la realizaste queda como esa cicatriz y no quiere decir que allí no vaya a crecer grasa después. Si Ok, tú no tienes dieta, no te cuidas, puedes volver a aumentar. claro. Pero evidentemente siempre hay una tendencia de que hay unos pacientes que tienen una mejor eh, desarrollo de la cicatriz interna y no permite ese desarrollo completo de la grasa o ese depósito completo de la grasa en esa zona. Entonces la grasa se redistribuye en otra zona donde no se haya realizado una lipoescultura. Es decir, eso puede suceder, pero también puede suceder que muchas chicas se realicen una liposucción e igualmente digan que la pierdan, pero es que no se cuidaron. No se cuidaron. Y básicamente, pues, vuelven a aumentar de peso. Claro, y es un postoperatorio que además del postoperatorio es cuidarnos por el largo del tiempo, por lo largo del tiempo, puesto ya que estamos haciendo estas intervenciones quirúrgicas. Sí. Hablemos de anestesia, Yesser. Otro de los miedos que hay es sobre la anestesia, qué tan dolorosa es, qué riesgo puedo llegar a tener, si me cayó mal, si me causó algún efecto secundario. Bueno, la anestesia en cirugía plástica hay muchos tipos de anestesia en realidad. Las que más se realizan son la anestesia general, la Ujú, anestesia peridural con catéter, eh, pero la anestesia va a depender de múltiples factores también, porque la anestesia básicamente es un procedimiento donde involucra muchos medicamentos, donde la atención del anestesiólogo es muy importante, donde las condiciones médicas de cada paciente este, son las que van a determinar qué tipo de medicamento se tiene que utilizar, porque no es lo mismo un paciente que, por ejemplo, consuma algún tipo de droga ujú. y se somete a una cirugía anestésica, una cirugía donde va a implementarse una cirugía, una anestesia general, o un paciente que esté sumamente sano y se someta a una anestesia general. Entonces son dos cosas bastante diferentes y que siempre se individualiza muchas veces por separado esa situación en cuanto a cómo va a ser la reacción de cada una de los pacientes que acuden a una cirugía. Sin embargo, eh, la cirugía general, la cirugía plástica con la anestesia general hoy día es bastante segura. Existen muchos protocolos que determinan el tiempo de cirugía. ¿Ok? Ujú. Cada vez que nosotros realizamos congresos, siempre estamos en la actualización constante de los medicamentos nuevos que existen para permitir que el paciente se recupere lo más pronto posible de la anestesia y de la cirugía. Así que los riesgos anestésicos están inmiscuidos como cualquier otra cirugía normal, común y corriente, porque Ok. sigue siendo una cirugía, sigue siendo una anestesia general. Es la misma anestesia general. Sin embargo, como todas las cirugías que se realizan en el mundo,
no está exenta de complicaciones. Y las Claro. complicaciones van a depender de muchas cosas que pueden suceder, bien sea desde el punto de vista del paciente, del médico, o bien sea desde el punto de vista de su reacción ante algún tipo de medicamento. Así es. Jesser, en tu experiencia, eres cirujano plástico, te especializaste en Venezuela, lo estás Sí, ejerciendo ahora también en Chile. sí, Tienes una larga lista de pacientes que afortunadamente y que gracias a Dios y a tu buena experiencia y conocimientos has tenido. Sin embargo, gracias. ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las pacientes antes de operarse? Bueno, no, son demasiadas en realidad. Bueno, dinos algunas porque el tiempo es reducido, así que Son dinos algunas. demasiadas. Bueno, yo en realidad, esa parte es medio complicada porque eh, a veces uno quiere atender al paciente en 30 minutos y termina atendiéndolo en una hora, en casi una hora y media. Y es porque existen demasiadas preguntas, demasiadas dudas, pero la mayoría de las veces te preguntan cuál es el tiempo de recuperación, cuánto tiempo puedo yo ya trabajar, Ujú. eh, cuándo puedo realizar ejercicio. Esa pregunta de cuándo puede realizar un paciente ejercicio luego de una lipotransferencia en los glúteos es bastante frecuente. Muchas veces yo les digo, bueno, mira, tienes que esperar un tiempo mínimo como de 2 a 3 meses, para Claro. poder realizar un ejercicio adecuado, porque si lo haces al principio, es decir, luego de 21 días de la cirugía y te sometes a una ejercicio físico, vas a quemar la grasa que se te colocó en los glúteos. Y Total. bueno, muchas veces me preguntan, doctor, y es verdad, es cierto que se reabsorbe la grasa después que se coloca en el glúteo. Y yo les digo, bueno, mira, se reabsorbe entre un 30, 40, hasta un 50%. Sin embargo, han habido casos que se reabsorbe hasta un 100% y depende mucho de la calidad, del tipo de grasa de cada persona. ¿Y eso por qué se puede disolver hasta el 100%? Mira, porque el glúteo tiene una capacidad para recibir una cantidad de grasa. No todos los glúteos me van a permitir, que yo le coloque la cantidad de grasa que se habló o que se sugirió, Ok. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, eh, una chica famosa, Kim Kardashian, se realizó una gluteoplastia y ella le colocaron una gran cantidad de grasa y además de eso también tiene algunas prótesis en la cadera. Eh, la capacidad de su glúteo fue mucho mayor a otras pacientes a las cuales nosotros le colocamos una cantidad de grasa bastante, digamos, superior, y realmente no logran obtener ese mismo resultado, pero es básico. Es que Claro. son dos personas totalmente diferentes, con dos genéticas totalmente diferentes, con una calidad de grasa totalmente diferente. Entonces, Así. son esas y muchos otros factores más que te dicen a ti, mira, ahí vamos de nuevo a lo que significa la perspectiva de cada paciente. O sea, Así es. Todos los de tipos acuerdo no a son. no todos son iguales. Vamos con la sesión de preguntas ya para cerrar la entrevista. Tengo por aquí una persona que pregunta sobre la lipoinyección, lo que estábamos hablando, si Ujú. requiere de algún peso en específico. La lipoinyección a los glúteos, si requiere algún peso en específico, no, no, en realidad no. No requiere ningún tipo de peso en específico. Ujú. Eh, la lipoescultura se puede realizar en muchos pacientes, bien sea delgado o que ya están en sobrepeso, o inclusive hay colegas que lo realizan en pacientes obesos. Pero recordemos que hay que ubicarnos en que cada lipoescultura va a determinar o va a estar determinada de acuerdo a lo que se quiera lograr. Y lo que se Ok, quiere lograr es la mejoría de la fisionomía corporal. Eso es así es. todo. No, Hay no, una no es paciente, para bajar de peso ni tampoco es una condición sine qua non. Evidentemente, si tengo un peso muy alto, los riesgos siempre van a ser un poco mayor
a que si estoy un poco más delgado. Pero estamos Así, hablando de riesgos quirúrgicos en general. exactamente. Hay una paciente que dice, digo paciente porque dice que dentro de poco se va a operar contigo y es Ajá. cuánta grasa puedes sacar sin ser peligroso, hablando sobre la liposucción y dice que se va a operar próximamente contigo. Bueno, saludos a mi paciente y en verdad lo máximo que se puede realizar, o sea, que se puede liposuccionar, hay reglas, tanto por el peso corporal, prácticamente está descrito que es hasta el 10% del peso corporal, Ok, eh, eh, pero a veces esa regla no, o sea, en la experiencia te das cuenta de que si sacas exactamente esa regla, que es el 10%, a veces sacas más de lo que realmente puede ser beneficioso para el mismo paciente. Por ejemplo, un paciente que pese 60 kilos y le haces una lipoescultura y le quitas 6 litros de grasa, eso es demasiada cantidad de grasa para esa persona. Pero una persona que sea mucho más alta, que pese 90 kilos, 80 kilos aproximadamente, y le saca 6 litros, lo va a tolerar perfectamente bien, sin ningún tipo de problema. ok. Tenemos acá al doctor Carlos Montiel que nos dijo, colega, hable a los pacientes de las indicaciones y el manejo postoperatorio, que hay mucha duda en el ámbito de las pacientes. Bueno, saludos, Carlos. En realidad, el manejo postoperatorio es un manejo que inmiscuye muchas cosas. El manejo postoperatorio de cada paciente va a ser determinado de acuerdo a la cirugía que se realice. Es bastante complejo y bastante largo de explicar esa parte. Es básicamente muy largo, pero por ejemplo, los pacientes deben hacerse sus masajes adecuadamente. Es imprescindible tener una masajista que realmente sepa realizar los masajes con drenaje linfático, porque sale mucha gente diciendo que sabe hacer masajes y no sabe. Y te puedes hacer 20, 25, 30 masajes con una persona y realmente puedes que lo estén haciendo mal. Claro. Pero también, mira, hay un sinfín de cosas, una buena alimentación, una buena hidratación, cumplir con las fajas adecuadamente el tiempo establecido, que la faja por lo menos tenga molde para los glúteos si se hizo una gluteoplastia, eh, tener el reposo indicado, porque muchos pacientes a veces luego de operadas quieren trabajar inmediatamente. El resultado no solamente va a depender del cirujano, sino que también va a depender de la capacidad de esa masajista que esté allí, Claro. prácticamente con un 20% y el 30-25% más de un buen uso de una faja o de un buen uso de un sostén postoperatorio. Así que hay Ah, muchísimas cosas que hablar allí. bastante que lo podemos hablar en otra oportunidad porque me gustaría que habláramos sobre lo que es el postoperatorio y Sí, también por las supuesto. urgencias en cirugía plástica, que Sí, son por bastantes. supuesto. Son Son bastantes. muchísimos. Así que Sí, sí, quedamos comprometidos para una segunda parte. sí, Por sí, ahora, por hay supuesto. muchas personas preguntaron sobre las ofertas y precios. Eso te lo dejo a ti. Lo pueden consultar, contactarlo a él a través de su cuenta de Instagram. Así que bueno, Yesser, muchísimas gracias por Gracias a estar ti, Yolani. en el Venezolano de Panamá. Soy Jobli Pérez. Gracias. Chao. Un saludo. Chao. Gracias.